Buenas noches, hermanos. Amén. Amén. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer, hermanos, por favor, ahí el versículo 4 al versículo 8. Primera de Corintios 13, del 4 al 8. ¿Listos? Amén. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahora el versículo 13, hermanos, por favor, al final del capítulo, ¿sí? Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ya más o menos sabe de qué vamos a hablar, ¿verdad, hermanos? Del amor, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar. Cierren sus ojos, por favor. Señor, le damos gracias por sus bendiciones, gracias porque usted es bueno y porque siempre nos perdona. Y pedimos perdón, Señor, en esta hora, que nos limpie si hemos pecado, Señor, todo mal. Limpie nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a enseñar su palabra, predicar su palabra, hacer de bendición, Señor, a los que están oyendo su palabra. Señor, a no decir ninguna palabra que no tenga razón ni propósito, Señor. Padre, ayúdeme, bendígame, prepare los corazones, Señor. Gracias por los cantos. Señor, esperamos que sean de agrado para usted, Señor, y podamos en esta noche recibir con gozo en nuestros corazones su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vaya, hermanos, a 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios 12, versículo 31. 1 Corintios 12, versículo 31. ¿Sí lo tiene? Mire bien lo que dice ahí. Procurad pues los dones mejores. Luego dice ahí, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese camino, hermanos, es el amor, ¿verdad? Es interesante, hermanos, ver al apóstol Pablo hablando sobre amor, porque algunos hemos escuchado que el apóstol Pablo, por lecturas que hemos visto y por otros comentaristas de la Biblia, que el apóstol Pablo era un hombre muy recio, muy duro, muy, dicen unas personas, muy directo. A veces nosotros pensamos que las personas que hablan directo son personas que no tienen amor. Y a veces en realidad parece que ellos son los que más nos aman, ¿verdad? Y es interesante, le digo, ver al apóstol Pablo hablando sobre el amor. En específico, hermanos, en Primera de Corintios. Porque usted puede, los que ya han estudiado Primera de Corintios saben que este libro de Primera de Corintios no era una carta para animar a los hermanos. No, esa no era la intención. Este libro de Primera de Corintios, hermanos, fue escrito para regañar, exhortar a una iglesia que estaba caminando mal, ¿sí? A una iglesia que no estaba caminando como se esperaba o como Dios espera que se camine. Sabemos los problemas que había según la Biblia, ahí donde leímos. Pero hermanos, es interesante ver al apóstol Pablo hablando en esta carta en específico, en la primera de Corintios, porque usted sabe que también hay segunda de Corintios, y en segunda de Corintios el apóstol Pablo como que le baja el tono a la carta. En esta no, en esta le da con todo, ¿verdad? Si usted ha leído ahí la carta. Ahora, hermanos, le digo que es interesante porque es una carta que Pablo, apóstol, pues está hablando fuerte a los hermanos ahí. Les dice muchas cosas que no ya las ha escuchado de seguro usted. Ahora, hermanos, los de Corinto, hermanos,
Más bien el apóstol Pablo les dice, hermanos, al final donde leímos ahorita, que él les iba a mostrar un camino aún más excelente, pero más excelente que ¿qué? Más excelente que los dones, hermanos. Si usted lee 1 Corintios capítulo 12, está hablando el apóstol Pablo de los dones espirituales. Pero había un problema con los dones espirituales, hermanos. El problema era que los hermanos de Corinto estaban poniendo mucho énfasis en los dones espirituales, tanto que se habían olvidado del amor. ¿Sí? Fíjese bien. Los hermanos de Corinto tenían tantos dones que era una iglesia sobresaliente, era una iglesia prominente, era una iglesia que tenía conocimiento, tenía la mayoría de los dones, hermanos, que conocemos, pero todo eso, hermanos, lo estaban haciendo sin amor. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay varias cosas que Pablo nos dice, ahorita vamos a estar viendo. Ahora, los de Corinto, hermanos, amaban los dones, sobre todo amaban uno en especial. Mire lo que dice el 13:1. Por eso Pablo toca primero ese. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. ¿Qué significa, hermanos, lo que está diciendo Pablo? Que había dos tipos de lenguas: lengua humana y lengua angélica. Ahora, dice ahí, hermanos, el apóstol Pablo empieza hablando de eso. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto tenía una, no sé cómo decir, era su don favorito, hablar en lenguas. A lo puede constatar más adelante también. Siempre hablar en lenguas, y ellos era su preferencia hablar en lenguas. Y Pablo por eso, hermanos, comienza primero a decirles de este don. Pero si se fija en el anterior, en el versículo 31, 12:31, les dice que él les va a mostrar un camino aún más excelente. ¿Cuál? Que el que ellos creían que estaban llevando, que era el de los dones. Ahora, hermanos, hasta aquí me está entendiendo. ¿Sí? Bueno. Y Pablo dice, si yo hablase lenguas. El apóstol Pablo, hermanos, les quería recordar o mostrar a los que no conocían un camino más excelente. Porque probablemente, hermanos, habían olvidado o se habían perdido en el camino. Tal vez usted ha usado esa expresión de alguien que dice, no, perdió el rumbo o perdió el camino. Bueno, la iglesia de Corinto, hermanos, perdió el rumbo. Sí, era una iglesia llena de dones, pero era una iglesia engañada. Hermanos, y ese es un grave peligro. Que una iglesia crea que por tener dones está en el camino correcto. Va a decir, ¿cómo? No es contradictorio, hermanos. Porque Pablo les dice, está bien que tengan los dones. Dice, pero yo les voy a mostrar algo mejor que los dones. O sea, los dones no son malos. Porque los dones en ese tiempo, hermanos, sirvieron para edificar a la iglesia. ¿Cuáles dones? Usted ya los conoce. Don de lenguas, don de profecía, don de sanidades. ¿Dónde me acuesto? No, ese no va a estar. ¿El don de qué más, hermanos? Había como 12 o 13 dones, hermano, en específico. Y de ahí se derivaban otras cositas. Ahora, Pablo les dice, yo les voy a mostrar algo más excelente que eso. Usted sabe que en nuestros tiempos, hermanos, mucho del cristianismo a nuestro alrededor se basa en esto: milagros, profecías, sanidades, lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta noche hay un camino más excelente que es, ¿verdad? Ahora, hermanos, probablemente los hermanos habían olvidado ese camino y Pablo se los estaba volviendo a recordar en esta carta. Ahora, el tipo de amor el que Pablo está hablando, hermanos, hay varios tipos de amor. Uno es el amor romántico. ¿Cuál es ese? Me gustas
te gusto, nos casamos. Ese es el amor romántico. O el que sale en las películas Romeo y Julieta, Viruta y Capulina. Romeo y Julieta. Y luego está el amor Fileos. Pero no los voy a mencionar porque no los quiero confundir. Les voy a hablar del que está hablando Pablo aquí. Pablo está hablando aquí, hermanos, del amor ágape. ¿Sí? Escuche bien. Del amor ágape. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí del amor, hermano, no está hablando del amor de Dios. Para que entiendan. Pablo está hablando del amor que se sacrifica por el otro. ¿Sí? El amor agape es el que se sacrifica por el otro sin esperar nada a cambio, hermanos. ¿Sí me explico? Entonces, lo que estaba pasando en la iglesia, a lo que podemos entender un poco, hermanos, es que ellos estaban teniendo problemas en la iglesia por falta de amor. Tenían todos los dones, probablemente cantaban bonito y muchas cosas bonitas, pero se habían olvidado del camino excelente que es el amor, del amor agape. Las iglesias cristianas, las iglesias cristianas deben ser caracterizadas por el amor agape, todas. El amor que se sacrifica por el otro. Podemos leer en este capítulo y pensar que Pablo está diciendo entonces que si somos somos antipáticos, entonces nuestra vida no significa nada. Y no. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que el amor agape en realidad no es amabilidad. ¿Sí me entienden? El amor agape no tiene nada que ver con la amabilidad. Usted puede decir, es que el hermano Samuel o el pastor no tiene nada de amabilidad, no nos ama. ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? Sí. Es decir, el hermano Samuel no es amable, a veces, no sé, tiene cara de perro y no saluda, no sé. Bueno, pero eso no significa, o más bien el amor agape no es eso. El amor agape, hermanos, es mi cara te puede afectar, que no te salude te puede afectar, pero ese no es problema mío, es problema tuyo. Ahora, pero eso no significa que yo no te ame, porque cuando me pides ayuda, ¿qué hago? Te ayudo. Cuando me dices, ¿me puede ir conmigo? Voy contigo. Cuando me dices, présteme 200, ay, si no, no es cierto. Cuando me dices, puede ayudarme en esto, puede hacer esto por mí, ¿sí? Porque ahí en realidad no te importa mi carácter, solo quieres que te ayude. Ahora, entienda esto. Hay muchos cristianos que confunden esto. Dicen, mira, es que es bien amable, él sí tiene amor. No, eso no es amor. Es amabilidad nada más. El amor no tiene nada que ver, hermanos, con la amabilidad. El amor del que Pablo está hablando aquí es negación de uno mismo por amor a otro. Negación de uno mismo por amor a otro. Por ejemplo, aquí está mi esposa, ¿verdad? Ya la vio. Entonces yo como esposo veo que mi esposa trae los tenis Nike rotos, o los Adidas, o los que sean, o los del mercadito. Y luego vamos por la calle, hermanos, pero yo ya traigo en mi mente que voy a comprar unos para mí. Pero cuando llegamos ahí, le digo a mi esposa, oye, ¿no quieres unos tenis de esos? Hasta mi esposa se queda así como que, ¿ahora qué trae este? ¿Qué está actuando en mí? El amor. ¿Cuál? El agape. ¿El cuál es ese? El que se sacrifica por el otro. Y este tipo de amor, hermanos, es el que debe haber en los cristianos, hermanos, en la iglesia. El que se sacrifica por el otro.
Pero la noticia negativa es que no siempre, hermanos, es así. Y Pablo les recuerda, hermanos, que mire lo que dice en 1 Corintios 12, versículo 25. 1 Corintios 12, 25 al 27. ¿Por qué les está diciendo esto de que hay un camino mejor que el que ellos creen que por el que van? ¿Listos? Dice el 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En otras palabras, que nos amemos unos a otros, porque si yo amo a otro, me preocupo por el otro. Y no solo me preocupo por él, me niego a mí mismo para que él pueda salir adelante, hermanos. Aunque yo no salga. Eso ya no, como que no va, ¿verdad? Pero en realidad ese es el amor cristiano, hermanos. Ahora dice ahí Pablo, de manera que si un miembro padece, todos, fíjese bien, hermanos, todos los miembros se duelen con él. Entonces, lo que está diciendo Pablo, ya lo sabemos, hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si en la iglesia un miembro de la iglesia se duele, ¿qué debe hacer toda la iglesia? Dolerse. Sí. Si no, hermano, es que yo no soy un hipócrita. No, eres insensible. No ves a tu hermano y no te duele porque no lo sientes como un hermano. ¿Sí me explico? Sí. Lo ves como alguien que viene a la iglesia cada semana, cada miércoles. De repente te lo topas en la calle y Dios te bendiga. Pero sabes que algo le pasó al hermano, o un accidente, o una enfermedad, o algo le duele en su familia, hay problemas. Y nuestro deber como cristianos es preocuparnos por él. Y no solo preocuparme, negarme a mí mismo para poder ayudarlo a él. Estamos hablando de otro nivel de cristianismo, hermano. O más bien, el que debería haber. Dice ahí, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ¿todos los qué? Todos los miembros se gozan con él. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque le va bien. ¿A quién de aquí le va bien, hermano? No, hermano, mírenme cómo ando. Con Cristo siempre nos va bien, aunque parezca que nos va mal. Va a decir, sí, hermano, ya les vi la cara a todos. Hermanos, por ejemplo, gracias a Dios, hermanos, que muchos de ustedes, hablo de ustedes porque así es, Dios los ha bendecido. Y mucho. Ni se esperaban tantas bendiciones de Dios. Ahora, el asunto está en que a veces nosotros como cristianos creemos que las bendiciones de Dios tienen que ser materiales. Pero con el simple hecho, hermanos, y no porque sea mi papá, con el simple hecho de que tú veas al hermano Goyo que entra con su bastón a la iglesia, te debes de alegrar con él. Amén. ¿Por qué? Si el hermano Goyo, si usted lo conoce, no, olvídate de eso. Estamos hablando, ¿por qué? Porque usted sabe que el hermano Goyo es un sobreviviente del COVID, hermano. Que muchos no lo hicieron. Ahora, si tú ves que el hermano Gustavo un día llega en una Logo 2032, no llegamos allá, pero por fe lo estamos declarando, dijeron aquellos, vamos a suponer que el hermano Gustavo llega en una Logo 2000, en esas donde ya empieza a darte envidia. Tú ponle ahí el de este. Y lo ves que llega en una de esas, y sales del templo y lo ves y dices, este nomás con sus camionetas. No, hermano. ¿Qué debe hacer el creyente? Gozarse. A lo mejor nunca vas a tener una de esas, o yo. Exacto lo que le iba a decir. Le iba a decir, hermano, pues vamos a la esquina de perdido, paséame. Yo he agarrado los muebles de todos, hermanos.
el hermano Rogelio acaba de comprar su carro, el rojito. ¿Sí saben cuál va? No sé qué marca es ese, pero nuevecito, hermano, me lo prestó al mes. Y me fui a Parras bien reciote. Al que no se siente nada en esos carrillos, hermanos. Y llegué a Parras y sale mi hermano Aarón y me dice, ¿y ese de quién es? Y él le va a decir, ámame, ¿verdad? Le dije, es del hermano Rogelio. ¿Y sabe qué me dijo? Ya sabe, es broma. Me dijo, yo no te lo hubiera prestado. Me dijo, o el hermano Rogelio no supo a quién se lo prestó, o me ama mucho. ¿No está el hermano Rogelio? No está, ¿verdad? Ah, sí me ama, hermano. Bueno, me va a prestar pronto otra vez. Pero hermanos, lo que estoy diciendo, hermanos, es que un mal espíritu en la iglesia, en alguien, causa problemas en todo, en todo y en todos. Los de Corinto, hermanos, veían a un hermano preocupado o ansioso o enfermo, no lo sé, y no se dolían con él. Y había otro miembro en la iglesia que recibía honra y tampoco se gozaban con él. Bueno, dice el 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, ¿quién es el miembro más insignificante en esta iglesia? No levanten la mano ni nada. Nada más quiero decirle esto. Todos somos importantes, hermanos. Y el hermano, pero es que yo nomás vengo a sentarme, pues hasta en eso nos beneficia. ¿Por qué? Pues sirve que las sillas jalan y funcionan bien todo el tiempo. No se crean. Pero hermanos, el asunto está en que Pablo les recuerda que se habían olvidado del camino que era más excelente que todo lo que ellos estaban haciendo. Y ese camino sigue siendo, hermanos, es el amor. ¿No ha escuchado usted que dicen, hermanos, que en las iglesias bautistas no hay amor? ¿Tendrán razón? ¿Por qué lo dirán? Es un gran misterio. Hermanos, los dones, Pablo les recuerda que los dones no eran para su propio beneficio, sino para los demás. Y asimismo nosotros como creyentes, hermanos, si el Espíritu Santo te ha dado un don, no es para tu beneficio, sino para los demás. No es por carisma, sino por negación este don. ¿Sí? No es para ti, para que me entiendas. O sea, sí es tuyo, Dios te lo dio, pero es para que en amor lo uses para otro. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Que la iglesia se edifique, hermanos. Edificar el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo les dice, hermanos, en el versículo que acabamos de leer, un camino más excelente. 1 Corintios 13:1, hermanos. Mire lo que dice. Sigamos leyendo ahí. Ya lo tienen, hermanos. Amén. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y luego que dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. ¿Dónde está el metal? ¿No hay un metal por ahí, hermano? No. ¿Nadie tiene aquí en la columna metal o algo? No. ¿Cómo se escucha un metal que resuena? ¿A quién le gusta? Nomás hace ruido. Como decía alguien, mucho ruido y pocas nueces. Pero hermanos, dice Pablo, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y luego dice ahí, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Hermanos, ¿por qué el amor es un camino más excelente? Número uno, hermanos, porque o es para que la iglesia o el cristiano no sea un cristianismo carente. Porque Pablo decía que si no tenía amor, nada soy.
Si en esta iglesia, hermanos, no existe el amor agape, es triste, hermanos, pero esta iglesia nada es. Solo es un grupo de personas que viene, se sienta, hacen ruido como un metal que dice aquí, que hace, que nomás se escucha, que cantan, que salen, que se saludan, que entran y se saludan, que se abrazan, que se dan el beso de Judas, no es cierto, el beso que se dan y todo eso, pero al final, ¿qué es, hermano? Nada. Pura actuación. Porque le falta el elemento más importante a una iglesia, hermanos. El amor. Ahora, no es el amor que tú estás pensando. Es el amor que se sacrifica por el otro. Hermanos, el cristianismo en general, hermanos, si hablásemos del amor del cristianismo en general, estamos carentes, hermanos. Tal vez si hablamos del cristianismo en lo individual, probablemente por ahí haya 1, 2 o 3 cristianos que verdaderamente han entendido este camino. Que el amor es sacrificarse por el otro. Aunque tú no obtengas lo que quieres, ni tus sueños, ni tus anhelos, ni a lo que siempre has querido llegar, mientras que otro lo haga, sin esperar nada a cambio. Un cristianismo sin amor, hermanos, es un cristianismo carente. Es un cristianismo pobre. Es un cristianismo vacío, que solo hace ruido y nada más. Entonces, si nosotros queremos, hermanos, no por jactancia ni por reconocimiento, si nosotros queremos que nuestra congregación sea una congregación excelente, tenemos que empezar a meternos todos a este camino, el del amor. Hermano, es que yo sí amo. Bueno, qué bueno que lo haces. Pero el amor es como Dios dice. Y hoy en día, hermanos, nuestro cristianismo probablemente no es tan excelente como pensamos. Tal vez solo estamos aparentando, o sea, algo que, pues no sé, ruido, como decía el apóstol Pablo, nada soy. Hermanos, el amor había sido rebasado por los dones. Ahí, si usted lo acaba de leer, le habían tomado tanta importancia a los dones que se olvidaron del amor. Y es peligroso, hermanos, cuando en una iglesia son más importantes los dones que el amor. Es más, hermanos, es la muerte para esa iglesia. Cuando es más importante los dones que el amor. A lo que voy es esto. Yo no soy más importante que otro, aunque yo esté predicando la palabra de Dios. No soy más importante que otro. Si siempre en mi mente, hermanos, como cristiano, está que Él es más importante que yo, que Él es más importante que yo, eso me va a mantener saludable, hermanos, en mi vida de amor. Pero si estoy pensando que yo soy más que Él, o más que Él, o más que la hermana, o más que quien sea, ahí ya estamos en problemas, hermanos. Y la iglesia, hermanos, o los cristianos deben ser conocidos, o debemos ser conocidos, hermanos, por el amor. El amor había sido rebasado. Un hombre con gran fe, hermanos, puede mover grandes montañas, Jesús lo dijo. Pero un hombre sin amor pondrá las montañas en el camino de alguien más. ¿Ha visto usted eso? Es terrible, hermano. Hermanos, poseer carisma no es señal del Espíritu, hermanos. No malentiendan. El amor cristiano sí lo es. Es como esos cristianos, hermanos, que Dios les dio algún don, pero no lo usan. ¿Por qué no lo usan? Dígame. ¿Por qué no lo usan? Porque no tienen amor. No tienen amor. Hermano, no, yo no vine a que me juzguen, no, yo no estoy juzgando a nadie. Pero si Dios te dio un don, es para que lo uses en la iglesia. Amén.
para la iglesia, para otros cristianos. Pero hay cristianos, hermanos, que se quedan con su don y no edifican a la iglesia. Si Dios le dio algún don, hermanos, a usted, úselo. Porque si no, usted es carente de amor. Su cristianismo es vacío. Y su cristianismo es puro ruido, nada más. El amor del que habla el apóstol Pablo, hermano, no se trata de uno mismo, sino de los demás. Que yo pierda para que otros puedan ganar. Así le pongo el ejemplo para que me entiendan. El hermano Dimi quiere aprender a tocar la guitarra. Y yo tengo una Yamaha de 7,000 pesos. Pero yo ya sé tocarla. Mire. Como el chavo no va a tocar así. Yo tengo una de 7,000 pesos. Pero él no puede comprar una. Pues que trabaje. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Nada. Pero ¿sabe cuál es el error? Le digo, pero cuídala porque me costó 7,000. No tienes que decir cuánto te costó. Es más, no tienes que decir nada. Más dile, ten, hermano, te la regalo. A ver. Pregunta. El hermano tiene un don. Y yo como cristiano quiero que su don se desarrolle. Y que me supere si es preciso. Porque hay que edificar al cuerpo de Cristo, hermano. A ver. No se trata de nosotros, hermanos. El cristianismo, si usted lo entiende así, usted se equivocó de camino. El cristianismo no se trata de mí, el cristianismo se trata de que el hermano que está junto a mí sobresalga más que yo. Y si para eso yo tengo que sacrificar algo, sacrificarme yo, lo hago. ¿Por qué? Porque ejemplo me fue dado, hermanos. ¿Cuál es el ejemplo? Cristo se sacrificó por mí. Dios se sacrificó también. Entonces, ¿por qué yo tengo que decir que yo poseo algo? Nada es mío, hermano. Todo Dios me lo dio para bendecir a otros. Pero es nuestra lucha, hermanos, de todos. Esa es nuestra lucha. Por eso Pablo dice, hermanos, lo que yo les estoy diciendo es un camino más excelente. Y sí, hermanos, cuando tú ves a cristianos que ya aprendieron esto, son excelentes cristianos, hermanos. Y disculpe que diga eso, pero son excelentes, hermanos. Yo quiero ser excelente para Cristo. Bueno, hay que amar, hay que tener amor. Número 2, un camino aún más excelente es para que no haya un cristianismo carente. Número 2, hermanos, un camino más excelente es para que no haya un cristianismo egoísta. Primera de Corintios 13, versículo 4, hermanos. 13:3 en adelante, perdón. 13:3 en adelante. Primera de Corintios 13:3 en adelante. ¿Ya lo tienen? Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Qué tremendo es eso, hermano. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién? El amor, hermanos. Por eso es un camino más excelente el del amor. ¿Sabías tú, hermano, que la verdadera vida cristiana se resume en el sufrimiento, hermanos? Es decir, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Sí. La mayor parte del tiempo, hermanos, de la vida cristiana hay sufrimiento. Los que ya tienen larga trayectoria en el cristianismo saben de qué estoy hablando. Pero no es un sufrimiento que duele, hermanos. Déjeme decirle por qué. Porque es el sufrimiento con causa.
Porque si Cristo sufrió por mí, entonces lo mínimo que puedo hacer yo es sufrir por Él. Hay una causa. Por eso el cristiano se deleita cuando sufre por Cristo. O así debería ser. La verdadera vida cristiana se resume en eso, hermanos. En lo que yo pueda sufrir por Cristo, porque cuando yo aprendo esto, a sufrir por Cristo, hermanos, aún a costa de lo que yo siento o creo o quiero hacer, hermanos, estoy entendiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y por eso el sufrimiento, hermanos, es con causa. Mire lo que dice Juan 15:13. San Juan capítulo 15, versículo 13. Usted me dice. Miren lo que dice, hermanos. Si usted cree que Él no mostró amor, dice ahí en Juan 15:13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ¿quién amó primero? Cristo amó primero. Entonces, hermanos, si mi cristianismo no ama como debe amar, hermanos, mi cristianismo va a ser un cristianismo egoísta. No va a querer sufrir, para que me entiendan, por causa de Cristo. Hermanos, tal vez no hemos sufrido persecución como los cristianos de antes, hermanos, o de otros países que usted ha escuchado o visto en donde haya visto, en el internet o en las noticias. Hermanos, pero muchos de los que están aquí han sufrido porque su familia los desterró. Supieron que te hiciste cristiano y ¿qué te dijeron? De aquí para allá. Como le decían a alguien, hermanos, no sé a quién, le dijeron: prefiero que seas borracho y golpeador a que andes con los hermanos. A muchos les dijeron así, hermanos. Pero gracias a Dios que siguieron en el camino de Dios. Pero el cristianismo es sufrimiento, hermano. Ya sea por eso, sea por otra cosa, porque el mundo no te entiende, o porque el mundo te critica, o porque los compañeros del trabajo te critican, o porque los compañeros de la escuela no te hablan, o por esto, hermanos. Ser cristiano, hermanos, la vida cristiana se resume en sufrimiento, pero le digo, es un sufrimiento con causa. Por eso no duele tanto, hermanos. Me decía alguien, cuando éramos niños, hermanos, y nos peleábamos ahí entre hermanos, ya ve los pleitillos así, y íbamos llorando y que no sé qué, y luego dice: amá, a mi hermano Aarón, ¿verdad? Aarón me hizo esto, y mamá decía: ¿y te salió sangre? Ya, con eso nos calmaban, ¿verdad? Chiflado, vete para allá, te molestando. Hermanos, le pregunto, ¿por seguir a Cristo a usted le ha salido sangre? ¿Lo han apedreado? Algunos sí. ¿Les han echado agua caliente? Algunas hermanas sí. ¿Les han dicho: miren, ahí van las húngaras? A muchas hermanas sí. ¿Verdad, Eli? Mira, ahí van los hipócritas. Oh, hermanas, todos le dicen a ustedes, pues, ¿qué está pasando? Y todavía más cosas, hermano. Pero ¿qué duele, hermano? No duele. No duele. Son cosas buenas. Bueno, yo digo. ¿A poco te daba más gusto que te dijeran: ahí va el borracho, ahí va maldiciendo, ahí va el que golpeaba a la ñosca? Hasta se esponjaban, yo creo. Y ahora que te dicen que eres cristiano, hermanito, para abajo. Hermanos, una iglesia, hermanos, carente de amor, no quiere sufrir. El sufrimiento no es por ti, ni es para mí, es por causa de Cristo. Amén. Hermanos, y Pablo quería que los de Corinto aprendieran, porque se estaban olvidando del asunto de la iglesia, que es el amor. Demostrarlo, hermano. No decirlo, no cantarlo, no predicarlo. Nada más. Demostrarlo. Hay cristianos, hermanos, que por mínimo que están sufriendo dicen: esto del cristianismo no es para mí.
Bueno, probablemente no. Pero los que ya estamos aquí ya sabemos de qué se trata. Pero fíjate, hermano, Pablo no está especificando del sufrimiento por creer en Dios. ¿Sabes de qué está hablando Pablo? Del sufrimiento por otro cristiano. ¿Sí me entendió? Sí. Yo le estaba hablando del sufrimiento por amor a Cristo, pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando del sufrimiento por otro hermano. ¿Tú has sufrido por otro hermano? Amén. ¿Que prefieres sufrir tú en vez de él? Ahí estoy hablando, de eso está hablando Pablo, ¿no? Tal vez tú piensas y dices, ¿y yo por qué tengo que sufrir por otro? Porque eso es amor. Ese es el amor del que está hablando Pablo. Y si no, somos nada más que hermanos, puro ruido, puro ruidillo, ¿verdad? Al rato voy a decir Iglesia Bautista La Ruidosa, puro ruidito, hermano. Sí quedó, ¿verdad? Una misión así, ¿verdad? No sé. Hermanos, y aquí vemos a Pablo, hermanos, no diciéndonos cómo se siente amar, hermanos, sino el amor es acción, hermano. Yo sé, porque si usted ve lo que Pablo está diciendo, dice, el amor se siente así, el amor se siente como un airecito, el amor se siente como que algo, el refresco de la mañana, el amor se siente como mariposa en el estómago. Pablo no está hablando del sentimiento del amor. Pablo está hablando a los hermanos de Corinto, hermanos, el amor es sufrido, quieras o no. El amor es benigno, quieras o no. El amor no tiene envidia, quieras o no. Si es que verdaderamente quieres andar en el amor. El amor no es jactancioso, no se envanece, no anda debido. Ya lo leímos ahorita todo, hermanos. Son 15 cosas que Pablo habla sobre el amor. Pero no está hablando de que así se siente, ni de que así debes sentir, sino lo que debes hacer. Si es que tienes amor. Las 15 cosas que el apóstol Pablo menciona, hermanos, ese es el cristianismo en acción. No es un sentimiento. Porque ninguna de estas cosas se trata de sentimientos, sino de acción. Y ninguna de estas cosas, hermanos, de las que Pablo mencionó, las 15 que ya leyó ahorita, ninguna de esas cosas se trata para el beneficio de uno mismo, sino para el otro. Fíjense, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Número 13, vamos rápido, vamos rápido. Un camino aún más excelente, ¿por qué, hermanos? Para que no sea un cristianismo carente, para que no sea un cristianismo egoísta y para que sea la mayor aspiración, hermanos, de una iglesia. Miren lo que dice allá, vaya otra vez a 1 Corintios, hermanos. 13, del 8 al 13. 1 Corintios 13, del 8 al 13. ¿Listos? El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero miren lo que dice. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿cuál debe ser la aspiración de la iglesia o del cristiano, hermanos? El amor. Pablo dice, hermanos, allí en donde leímos los últimos versículos, hermanos, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza, ¿o qué era? Sí. La fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, y la aspiración de esta iglesia y de cualquier iglesia que dice que es cristiana
debe ser el amor, hermanos. No aspirar a ser una iglesia llena de dones, aunque gracias a Dios por los dones. Pero no, hermanos, una iglesia preocupada, hermanos, por lo estético, por la estética de la iglesia, ni por la apariencia, hermanos, de nosotros, lo estético, sino por el amor, hermanos. Esa debe ser la aspiración de cada cristiano, porque es la mayor aspiración. Porque Pablo dice en el versículo que leímos, pero el mayor de ellos es el amor. Y luego dice el versículo 1 del 14, seguid el amor, pero también les dice, procurad los dones. A lo que voy, hermanos, Pablo no estaba en contra de los dones, pero estaba preocupado porque la iglesia de Corinto se había preocupado por los dones y no por el amor. Hermanos, la mayor aspiración de nosotros como iglesia debe ser esa, el amor. Yo sé, hermanos, y entiendo que nos preocupamos por ganar almas, y gracias a Dios. Y todas las actividades que encierran a una iglesia cristiana, pero de nada nos sirve lo que hacemos si no tenemos amor. El don más grande de una iglesia es el amor. ¿De qué vamos a predicar en las calles, hermanos? Una pregunta. ¿De qué vamos a predicar? Del amor de Dios. No les vamos tocando las puertas y les decimos, oiga, Cristo le ama, Cristo quiere perdonar sus pecados. Y de tanto amor que le tenía, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para perdonar todos sus pecados. Y cuando usted muera, ir al cielo, ¿no le gustaría recibir a Cristo? ¿No le gustaría aceptar ese amor, ese regalo? Bueno, espero que eso es lo que estamos predicando. Amén. No está predicando de las novelas y de Pepito y todo eso. Ahora, si estamos predicando de eso, hermanos, o eso es lo que debemos predicar, y no hay amor aquí, ¿qué estamos predicando entonces allá? Mentiras. No mentiras por el evangelio, mentiras nuestras, del amor. Porque, hermanos, se supone que Dios es amor. Dios está en nosotros. Dios no carece de amor. La Biblia dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo único que vamos a salir a hacer a las calles es hacer ruido. Pero el amor nunca deja de ser. Por eso Pablo decía, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el amor es lo más grande, hermanos? Porque el amor va a seguir siempre. Es más, hermanos, incluso el amor puede crecer en el estado eterno allá en el cielo. Déjenme decirles esto. Cuando estemos en el cielo, hermanos, la fe y la esperanza habrán cumplido su propósito, ¿o no? Amén. Ya no va a ser necesario la fe y la esperanza. No necesitaremos fe cuando veamos a Dios cara a cara, hermanos. Amén. ¿Para qué vamos a querer fe ya? Si ya lo tenemos ahí. Si vamos a estar enfrente de Él, ya no. Ahorita tenemos fe que le vamos a ver. Amén. Pero cuando ya estemos cara a cara con Él, ¿para qué vamos a querer la fe? Ya no va a servir a nosotros. No necesitaremos tampoco la esperanza, hermanos. Porque una vez que Jesucristo haya venido, ¿a qué lo esperamos? ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Que Cristo venga y nos saque de este mundo podrido, hermanos. Que Cristo venga y nos saque de tanta maldad que hay en el mundo, y lo va a hacer. Pero es nuestra esperanza. Y vivimos de acuerdo a esa esperanza. Pablo dice, porque la esperanza no avergüenza. Y es nuestra esperanza que un día vamos a ver a nuestro Salvador. Y una vez que ya le veamos, hermanos, ¿para qué vamos a querer la fe y la esperanza? No se va a necesitar. Pero siempre podremos amar al Señor. Amén. ¿En dónde, hermano? En la eternidad. Por todo lo que hizo y por todo lo que va a seguir haciendo. Amén. Por eso Pablo decía, hermanos,
y ahora permanecen, pero está hablando como que un día ya no van a estar. La esperanza, perdón, la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y Pablo decía en el 8, el amor nunca deja de ser. Amén. El amor, hermanos, también es lo más grande, porque es un atributo de nuestro Dios. Primera de Juan 4:8, miren lo que dice, a lo mejor lo conocen. Primera de Juan, capítulo 4. Amén. ¿Sí? ¿Ya lo halló? Amén. Yo no, es que lo veo acá. El que no ama, ¿no que, hermanos? No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Y se lo enseñamos a los niños siempre esto. Ahí no dice que Dios tiene amor. ¿Qué dice? Dios es amor. O sea que cuando hablas de amor, hablas de Dios. Y cuando hablas de Dios, hablas de amor. Entonces, si tú tienes a Dios en tu vida, estarías siempre viviendo en amor. O siempre aspirar, hermanos, a parecernos en amor a nuestro Señor. El amor, hermanos, es lo más grande, porque proviene de Dios. Y la fe y la esperanza, hermanos, no son parte del carácter y la personalidad de Dios. Eso es de nosotros. Dios no tiene fe en la forma que nosotros tenemos fe, hermanos, porque Él no debe confiar en nadie. ¿O sí? Él no debe confiar en nadie fuera de sí mismo. Nosotros tenemos que confiar en Él. Dios no tiene esperanza en la manera que nosotros tenemos esperanza, porque Él sabe todas las cosas, hermanos. Y Él está en control de todo. Él no necesita la esperanza, pero Dios es amor. Y siempre será amor. Pablo no les estaba diciendo, hermanos, a los hermanos de Corinto, hermanos, elijan entre los dones y el amor. No les estaba diciendo eso. Porque si bien el 14 les dice, sigan el amor y también procuren los dones. Pero el mayor es el amor. Y es de lo que se habían olvidado. Hermanos, si Pablo les estaba tratando de elegir, si es que así fuera, pero no es así, deberían haber escogido el amor. Y sí lo escogieron. Si usted lee la carta de 2 de Corintios, usted va a ver que sí lo escogieron, el amor. Pero quiero enfatizar, hermanos, algo. Sin amor como el motivo y la meta. Escuche bien. Sin amor como el motivo y la meta, los dones son distracciones sin sentido. Fíjese bien. Se lo voy a repetir. Sin amor como el motivo y la meta, los dones son distracciones sin sentido. ¿Por qué? Porque si pierdes el amor, lo pierdes todo. Amén. ¿Me entendió? Si pierdes el amor, lo pierdes todo. Por eso, hermanos, el amor es un camino más excelente. Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿O qué tipo de iglesia somos? Si nuestra vida cristiana, hermano, solo se resume en actividades, en esto y en aquello, y al final no hay amor, de nada sirve, dijo Pablo, de nada vale. El amor nunca deja de ser, hermanos. Así es. Entonces, hermanos, debemos amarnos, sufrir el uno por el otro. Pero, hermanos, ese debe ser el distintivo de nosotros como creyentes. El amor
en nuestros corazones. Que Dios nos ayude, hermanos, si es que verdaderamente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. A decir, hermano, solo eso es el amor, son muchas más cosas, hermanos. Pero gracias a Dios que la Biblia es clara, hermanos, en cuanto a estos asuntos para nuestras vidas, ¿verdad? Tal vez en esta noche te has dado cuenta que no amas como debes amar a tu hermano, a tu prójimo. Tal vez en tu corazón hay envidia y no amor, porque el amor se goza con el otro que Dios ha bendecido. Pero también el amor se duele con aquel que se está doliendo. No podemos ser indolentes, hermanos, a nuestros hermanos. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que ni siquiera el amor fraternal existe en nosotros probablemente. ¿Cuál es el amor fraternal? Que verdaderamente yo vea a él, a ellos, como mis hermanos. Yo tengo un hermano que se llama Aarón y otro Benjamín. Son mi sangre, traemos la misma sangre probablemente. Si un día ellos necesitan un riñón, probablemente yo como su hermano lo haría. ¿Por qué razón? Por amor. Pero ¿qué si un día Dimi necesita un riñón por tomar tanta soda que ya se lo echó? No, pues que vaya allá con los donadores y luego los que estamos aquí. No, hermano, pero es que los míos ya no están tan buenos. La falta de amor siempre va a ser una excusa, hermanos, para no hacer algo. Pero si tú tienes amor, y estoy exagerando con ese ejemplo, pero si tú tienes amor, así como amas a tu familiar, que es tu hermano en sangre, de sangre, así debes amar al que está aquí sentado. Igualito, hermanos, porque también somos hermanos. Traemos la misma sangre. ¿Cuál es, hermanos? Creemos en la misma sangre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, es momento de que la iglesia entienda o entendamos que el amor nunca va a dejar de ser y que esta iglesia debe amarse hasta las últimas, hasta las últimas. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, le damos gracias por sus bendiciones, gracias por su palabra. Gracias, Dios, porque usted es bueno. Gracias por amarnos